Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, después de oír cosas tan apasionantes como las que nos contaba el doctor Omar Bull Escobar, tenemos que volver a la parroquia. No hay más remedio. Aunque nosotros no nos olvidamos que esta parroquia está inserta en el resto del mundo. Y por eso insistimos tanto en cosas que sabemos le interesa menos a nuestra audiencia, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que hablar del mundo que nos rodea, que es parte de lo que llamaría Ortega y Gasset nuestra circunstancia. Nuestra circunstancia está dada por lo que pasa en el resto del mundo, no cabe duda. Bueno, volvamos pues a lo nuestro. Y lo nuestro, mire pues el tamaño de los problemas. La reunión de 2 horas entre Benedetti, Laura Sarabia y Petro. Los 3 grandes. ¿Cómo le parece a usted esa reunión? Del nombre de la fotografía que vamos a ver en pantalla se ha dicho muchísimo, doctor Fernando, sobre todo el contenido de esa reunión después de todo lo que se supo había ocurrido entre Benedetti, Petro y Laura Sarabia, que realmente son la pepa del mango, ¿no? Son el centro del mismo gobierno de Gustavo Petro. Si hay gente que le tiene secretos a Gustavo Petro, son estos dos personajes que están allí en pantalla. Por una parte, Laura Sarabia, que es la mano derecha, que inclusive en pasillos, doctor Fernando, en las ramas del poder público, allá en el centro de Bogotá, se dice ha sido como su niñera, su angelito, quien le cuida, quien lo resguarda, quien sale a hablar cuando él no tiene posibilidad de hacerlo por alguna u otra circunstancia. Y por supuesto Armando Benedetti, que conoce de absolutamente todo lo que ocurría durante la campaña. Pero escuchamos un poco de esas revelaciones que hizo en su momento Revista Semana, donde Armando Benedetti se enfrentaba duramente a Laura Sarabia para entender qué va a ocurrir ahora con la llegada de Benedetti al poder. Ahora sí, al poder, ahora sí. Escuchemos cualquiera de las dos de las voces que tenemos reservadas de lo que le dijo a de lo que Revista Semana publicó, perdón, y que tenía que ver con una conversación de WhatsApp entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijo de puta. A ti y al presidente, ¿viste? No te estoy amenazando. Pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sea bastante pegar con el mundo, ¿viste? ¿Cómo le parece, pues? Recordemos eso. El príncipe. ¿No? Príncipe de las ideas y príncipe de la lengua, ¿no? Pero mire lo que le dice, ¿no? Yo salgo y cuento todo lo que sé. Y con mala palabra, escuchemos la siguiente grabación que me parece de mayor importancia. Te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos vamos presos, acabamos todos los putas de aquí. Si cuento lo que sé, nos vamos todos presos. Esa es la sentencia de Armando Benedetti en esas conversaciones con Laura Sarabia. Laura Sarabia, que como lo explicaban al oído, perdón, doctor Fernando, en los titulares, había sido la asistente de Armando Benedetti y fue quien Benedetti llevó a la campaña para que fuera la asistente de agenda de la campaña de Gustavo Petro. Recuerde que inclusive él, Benedetti y Laura Sarabia están en los chats de la programación de vuelos de ese avión que estuvo al servicio de Gustavo Petro y por el cual es investigada la campaña en estos momentos, entre otras cosas. Pero ¿qué dijo Benedetti al salir de la reunión de más de 2 horas con Gustavo Petro y con Laura Sarabia? Escuchemos, esto fue lo que le dijo a los medios de comunicación. ¿Empieza? Yo empiezo mañana y la oficina mía va a quedar cerca a la de Laura Sarabia y a la del presidente de la República. En el tercer piso. En el tercer piso. ¿Y viene a asesorar temas? Políticos y hasta aquí llegamos. Bueno, muy bien. De manera pues que esa es la terna de haces que tiene el gobierno de Colombia. ¿Cómo le parece? Petro, Laura Sarabia y Benedetti. El mejor de todos será Benedetti, que está ya en plan de rehabilitación. Porque los otros dos, ¿será que no tienen rehabilitación posible? Me preocupan las amistades de Benedetti. Él en el plan de rehabilitación, doctor Fernando, y pues con el presidente, como que eso no le va a ayudar. Ay, Dios mío. Y es que en esas conversaciones de WhatsApp hay una de esas tantas donde él le recrimina a Laura que no lo pueden tratar de una persona enferma, drogadicta o
o vicioso, porque entonces, ¿qué dices de tu jefe? Se refiere al presidente de la República. Bueno, Ellos mismos se han faltado al respeto y se han dicho cosas. Lo cierto, doctor Fernando, es que los grandes secretos de la campaña de Gustavo Petro están concentrados en estas dos personas que son clave para Gustavo Petro. Dice Benedetti ayer en una entrevista que le hizo un periodista de Caracol que él tiene ánimo de cambiar, que una de las cosas que quiere cambiar es su lenguaje soez, que él no quiere ser grosero, pero que igual, y lo dice así, dice, yo no voy a enfrentar huevonadas. Entonces el periodista le dice, pero entonces no va a cambiar su lenguaje. Sí, 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 estoy en ese plan, igual que estoy rehabilitándome. No le creo nada de lo que dice. muy Pero bien. ya veremos cómo va a ser este plan, doctor Fernando, Bueno, de una persona que llega y no sé si tenemos por ahí a Juan Fernando Cristo, Quique, porque a Juan Fernando Cristo le preguntaron a ver si llega como asesor suyo y esto fue lo que respondió. No, para nada. Estamos completos de asesores, muy bien. Dice Juan Fernando Cristo que ya estamos completos de asesores, así que Benedetti. ¿quién Ajá. quién es el ministro de la política? Claro, Juan Fernando Cristo, el que acabamos de ver. El ministro del Interior. Claro, así es. Entonces viene Benedetti a decir que él va a ser el consejero político de Gustavo Petro. Esos se van a sacar chispas en minutos. Le hago una pregunta cambiando de tema. Yo le puedo hacer una pregunta antes de que me haga usted la pregunta. Téngala ahí. Le hago una pregunta. ¿Usted no cree, doctor Fernando, que entre Roy, Benedetti y Juan Fernando Cristo libraron a Colombia? ¿Nos salvaron? Sí, sí, nos salvaron. ¿Nos salvaron de qué? Pues de terminar, no sé, en dictadura, de que esto sea peor por cuenta de Gustavo Petro. ¿No? No. ¿Usted se imagina lo que van a ser los escándalos de aquí en adelante? No, por eso y lo que ha sido y estos personajes no han hecho sino ahondar el problema. Claro. Pero déjeme hacerle la pregunta. Claro. El gobierno de Colombia está pidiendo la libertad de Simón Trinidad. ¿Usted cree que los Estados Unidos se la van a conceder? ¿Y que le van a dar indulto a Simón Trinidad y lo van a devolver a Colombia? Doctor Fernando, la pena contra Simón Trinidad es de 60 años y la máxima, por cuenta de la relación que existe de cooperación judicial, no podía ser de otra manera, la máxima en Colombia es de 60 años, y Simón Trinidad está preso por el secuestro de los 3 norteamericanos, así que lo devuelvan a Colombia, remoto en las posibilidades. Gustavo Petro se la juega, él cree que es momento de hacerlo, por eso a través de su embajador en Washington le ha solicitado a Estados Unidos que le entregue el indulto y devuelva a Simón Trinidad a Colombia. ¿Para qué? Pues es solicitud de las FARC, ¿no? Yo le contesto la pregunta de otra manera. Si Simón Trinidad estuviera acusado solamente de narcotráfico, que es por lo que están acusados la mayoría de los extraditados a los Estados Unidos, habría expectativas de que lo devolvieran. Los Estados Unidos pueden condescender con el narcotráfico, con la promesa de que no reincidan y con bobadas de ese estilo. Pero por el secuestro de 3 norteamericanos y por las torturas que le hicieron, y que lo van a dejar libre, condenado como está por eso, y que van a asumir ese costo político de presentarse ante la opinión americana. Nos secuestraron a 3 de nosotros, los volvieron pedazos, hicieron con ellos lo que les dio la gana y yo lo estoy perdonando. Lo que van a decir los Estados Unidos. ¿Cuántos americanos viven en otras partes donde les pudiera pasar lo mismo que les pasó a los americanos con Simón Trinidad? Yo no creo que lo devuelvan. No es jugando. Esto dijo la procuradora Margarita Cabello sobre el asunto, doctor Fernando. Es que Simón Trinidad fue extraditado a Estados Unidos y fue condenado, ya se encuentra condenado a 60 años de prisión por algunos delitos graves, incluyendo los delitos de secuestro de 3 ciudadanos estadounidenses. Eso implica tener en cuenta un tema. El primero, que el delito de secuestro no es amnistiable en Colombia. Entonces, cualquier solución que se pueda plantear a ese respecto tendría que ser un tema más político que jurídico, en primer lugar. En segundo lugar, yo considero que los aportes que podría o que debería dar Simón Trinidad los puede perfectamente dar desde el lugar donde se encuentre y para eso no es necesario un perdón o una
condonación que le están pidiendo a Estados Unidos. Y si se llegara a abrir esa posibilidad de recibir un indulto en Estados Unidos, yo creo que aquí se tendría que abrir también una nueva discusión sobre si cumple los requisitos para ser considerado en su momento como gestor de paz, evaluando la compatibilidad de los compromisos que tiene con la JEP. Bueno, ese es otro tema final. Y lo de Lo de, calidad, doctor Fernando, ¿no? lo de acá no tiene importancia. Acá No. dicen y hacen cualquier cosa y ponen a Simón Trinidad de gestor de paz y de gran personaje, pero lo están haciendo con el mono Mancuso. Ese fue el cuento con los paramilitares que extraditó el expresidente Álvaro Uribe Vélez a los Estados Unidos. Algunos de ellos permanecen todavía en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Evidentemente, delitos que son que reciben condenas mucho menores a la que recibe este sujeto Trinidad por haber secuestrado a 3 norteamericanos. Y es que el cuento es que deben venir a decir la verdad. No es cierto. Desde las cárceles en los Estados Unidos pueden aportar la verdad que necesiten aportar al proceso judicial. Pero pues aquí se inventan que deben traerlo y esta es una bandera de Gustavo Petro, creería yo una promesa, más que una bandera, es una promesa que hizo y no va a poder cumplir. Bueno, le quiero contar que Luis Gilberto Murillo, que está aspirando a la presidencia de la República, ya se inventó otra explicación sobre Venezuela y sobre las elecciones en Venezuela. Ya el tema no es si se la robaron o no se la robaron. Eso no tiene importancia. Era que no se podía hacer elecciones libres y que Venezuela tiene que estar libre de presiones de los Estados Unidos para poder hacer elecciones libres. Luis Gilberto Murillo fue ministro del gobierno de Juan Manuel Santos. Doctor Fernando, públicamente siempre tuvo una reacción sensata, era un hombre que no se le veía en ninguna orilla política, era un tipo que se presentó como un hombre técnico, pero hoy la verdad ha caído en el foso de la opinión pública por cuenta de seguirle el paso de Gustavo Petro. Petro dijo hace muy pocos días, recuerde, desde el Brasil, que él no estuvo de acuerdo con que se hubiera hecho elecciones en Venezuela. ¿Qué tal el demócrata? Él no estaba de acuerdo con eso. Y Luis Gilberto Murillo lo replica y dice que no solamente eso, sino que ya el tema es que Venezuela tuvo un proceso electoral que no debería ser válido porque Estados Unidos lo tiene bloqueado. Escuchemos qué fue lo que dijo Murillo. Y ahí él fue muy claro, lo que hemos dicho siempre, que las elecciones tuvo un elemento gris, digamos, porque no fueron completamente libres por 2 factores. Un factor, obviamente, que es el de las sanciones que pesaban sobre, inclusive, candidatos del gobierno y impuestas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, que no permitían, obviamente, que hubiese un proceso electoral libre. Pero también la misma actitud del gobierno venezolano en este caso, que impidió de alguna manera, hubo mucho, digamos, mucho acoso a algunas figuras o líderes de la oposición. Entonces, eso enrareció el ambiente que no permitió garantías para todos los participantes en el proceso. El presidente Petro ha sido muy claro en eso. Al no permitir esas garantías, el proceso electoral no fue plenamente un proceso electoral libre, como lo dice el presidente. Entonces el presidente ha dicho, tenemos que llegar, y esa es una decisión de los venezolanos, los venezolanos tienen que decidir por sí mismos cómo llegar a un proceso de elecciones libres, y esa es el presidente ha sido muy enfático en eso, y Colombia se mantiene en esa posición. Escuche, ¿cómo llegar a un proceso de elecciones libres? Así. Conclusión, anulemos las elecciones pasadas y busquemos un proceso de elecciones libres. Primera condición, que nos quiten las sanciones de los Estados Unidos. Esa parte que usted repite, doctor Fernando, de lo que dijo Luis Gilberto Murillo, significa nada más y nada menos que lo que ocurrió electoralmente y que le dio el triunfo a María Corina Machado y a Edmundo González queda absolutamente anulado y borrado del mapa. Y es falso lo que dice Luis Gilberto Murillo en 2 sentidos. Primero, que siempre lo han dicho, no, falso. Cuando ganó las elecciones Edmundo González, la posición que tuvo Luis Gilberto Murillo, por lo menos, fue la de respetar el resultado electoral, exigiéndole a Maduro que demostrara que había perdido las elecciones, que las había ganado. Eso fue lo que dijeron en un momento en Colombia. Y lo segundo, dice Luis Gilberto Murillo que Estados Unidos tiene bloqueado y aislada a Venezuela. Falso. Y es que recuerda el acuerdo de Barbados, recuerda cómo le entregaron a Alex Saab,
a Maduro a cambio de que permitiera las elecciones. Entonces, ¿de qué está hablando Luis Gilberto Murillo? Es que Saab no había secuestrado americanos. Luis Gilberto Murillo está en la nueva tesis de Petro y esa es una tesis muy novedosa. Las elecciones en Venezuela no valen y no valen porque Venezuela estaba sancionada. Entonces, quítele las sanciones a Venezuela y hablamos entonces de un proceso electoral libre. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece la tesis? Volvamos a empezar. Bueno, Lemar, tenemos prisa. El ICETEX y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. ¿Para cuándo las matrículas universitarias? Una vergüenza lo que ocurrió ayer con ese ministro de Educación, doctor Fernando. De verdad, aquí parece que al más ignorante lo convierten en ministro en un abrir y cerrar de ojos, y es lo que pasa con el ministro de Educación, con el señor Daniel Rojas. Ayer le preguntaron en rueda de prensa, oiga, ¿qué va a pasar con los jóvenes? Porque les recordamos, estamos en calendario de recibir o en etapa de recibir los nuevos inscritos para que empiecen su año de educación superior en el 2025 y los otros para que renueven o sigan su siguiente semestre. ¿Qué va a pasar? Y la respuesta lo va a dejar a usted pasmado, igual que a todos los oyentes y televidentes de la hora de la verdad. Veámoslo. A la reprogramación de los giros y juntos y juntas le daremos respuesta a estos estudiantes. Aquí delante pues, de los medios de comunicación y en todo el país, yo acato el compromiso de solicitar ante el Ministerio de Hacienda el giro pronto de estos recursos, pero también le pido a las universidades privadas que nos ayuden y que juntas y juntos les demos una respuesta pues sólida a los estudiantes, a las estudiantes, también adaptando sus calendarios a esa reprogramación, porque pues el gobierno ha honrado sus compromisos y lo seguirá haciendo. Bueno, el ministro de Educación de Colombia, juntos y juntas, los estudiantes y las estudiantes. Qué horror, por Dios. Pero es que juntos y juntas no tenemos por qué darle solución a los estudiantes. Bueno. El inepto que fue incapaz de pedir PAC, de pedir caja al Ministerio de Hacienda para después él distribuir los recursos en el sector de educación, es el ministro que estaba ahí hablando, el de juntos y juntas, que ahora propone dos cosas: alargar el periodo de inscripciones y con esto arrancar el semestre tarde por cuenta de que no vamos a alcanzar a inscribir los estudiantes para que arranquen. Usualmente arrancamos universidades, doctor Fernando, en Colombia entre el 25 de enero y el 28 de enero. Entonces, ¿qué va a pasar? Por cuenta del ministro improvisador que decía que no tenía nada que ver y se burlaba, no tenía nada que ver con el ICETEX. Pero ahora sí sale a dar la cara y a decir que él le va a pedir la plata al Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda le responde pues que él ya entregó el PAC, que ya entregó unos recursos, que hay otros por liberar, pero pues que ahora no hay plata. Esa es la respuesta. Así que juntos y juntas no tienen que responder, el que tiene que responder es él. No tiene que responder nadie. Nadie responde en Colombia por nada. Van a dejar a los muchachos universitarios sin universidad. ¿Y usted se imagina que prorroguen y pospongan el plazo universitario, el calendario universitario? Obviamente se pospone la terminación de las clases y obviamente, ¿qué va a pasar con esos muchachos cuando quieran entrar a una universidad? Bueno, cuando quieran entrar al campo del trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Doctor Fernando, son cientos de personas, de miles de jóvenes que hoy están terminando 11 grado, están saliendo del bachillerato y que estaban haciendo trámite para poder recibir un crédito para empezar su carrera universitaria. Pues hoy están pensando en que lo que les va a tocar es dedicarse a cualquier cosa menos a poder entrar a una universidad. Ese es Petro, el que utilizó a los jóvenes además, vendiéndoles la idea de que iba a haber educación gratuita, universidad pública para todos. ¿Recuerda? Que él le daba la orden, sin ser presidente, le daba la orden a los alcaldes y gobernadores del país que compraran terrenos y que los dejaran listos para construir universidades en todos los municipios de Colombia. No. Bueno, Iván Name estuvo ante la Corte Suprema. Estuvo ante la Corte Suprema por este caso, doctor Fernando, que lo involucra Olmedo López y Sneider Pinilla, supuestamente haber recibido 3.000 millones de pesos de la Unidad de Gestión de Riesgo para que apoyara e impulsara los proyectos de Gustavo Petro en el Congreso. Esta fue su reacción al salir de la audiencia en la Corte Suprema.
calumniado, injuriado, pero no derrotado ni destruido. He venido en búsqueda de la justicia y la verdad, y ella habrá de brillar porque creo firmemente en la justicia colombiana y en la Corte Suprema de Justicia. Opinar sobre el contenido del proceso sería irrespetar la Corte, mi condición de senador y expresidente del Congreso. Solo debo decirles que ustedes cumplen una labor que es la de transmitir los hechos, no sus interpretaciones, y ello habrá de permitir que brille la justicia y la verdad, porque por ahora en el escenario y en el camino he sido calumniado, injuriado y también me he sentido crucificado, pero no olviden. Bueno, muy bien. Entonces, otro personaje de Margarita Rosa de Francisco es la más petrista de las petristas. Sí. Ahora anda confundida por el tema de Benedetti, porque Benedetti tampoco le gusta. Devastadora noticia, pregunta Margarita Rosa de Francisco ante una publicación que hace una cuenta que se llama Viral 24, que replica la noticia que publicó la W Radio, donde habla del regreso de Benedetti como alto consejero de Gustavo Petro, y dice Margarita Rosa, devastadora noticia, ¿es verdad? Y luego dice, dan ganas de llorar. Pero Margarita no tendría ni por qué sentirse que es una noticia devastadora y mucho menos ganas de llorar. A fin de cuentas, Margarita promovió a Gustavo Petro presidente y ha sido permanente defensora de Petro, con un elemento que me parece que es de la mayor importancia. Margarita Rosa no vive en Colombia, vive en el país de los yanquis, de los capitalistas, de eso que tanto detesta Gustavo Petro. Y pues desde allá da clases de política y de moral para que todos estemos contentos con Gustavo Petro. Pues no le gustó la noticia. Y esta misma situación debe estarla sintiendo muchísimos de los petristas que lo impulsaron a convertirlo en presidente de Colombia. De manera que ella tan petrista no supo cómo estaba adelantando Petro la campaña electoral. Y no supo que Benedetti le manejaba gran parte de ella y que Benedetti hizo lo que hizo. Y lo que él dijo que hizo. Es que no nos lo estamos inventando ni lo estamos interpretando. Y él lo repite. Si se supiera lo que hizo, me llevaban a la cárcel. Claro. Bueno, a todos. A todos. Estamos en la cárcel, es lo que a dice. Todos. A todos y a todas. Muy bien. Ese no tiene lenguaje inclusivo. Pero de una vez, el ministro de Educación le puede enseñar a hablar en lenguaje inclusivo. Oiga, ¿sabe, doctor Fernando? Le cuento un al oído interesante que no lo tenía planeado. Le preguntamos al Ministerio de la Igualdad, ante Francia Márquez, ¿cuántos profesionales expertos en lenguaje braille para atención de personas con discapacidad visual, en lenguaje de sordomudos y otras discapacidades tiene dispuestos el ministerio para atender a la población civil? Respuesta: una persona sabe el lenguaje de señas. Ministerio de la Igualdad. Llega una persona con dificultades y no hay quien lo atienda porque pues el señor, y dice que fila prioritaria y el pobre hombre atendiendo solamente puede atender de a una, y las otras personas con dificultades pues tienen que sentarse a esperar a que alguien los atienda y que los logre interpretar o los logre atender. Llega a Bogotá nueva oleada de indígenas, hablan de 4,000. ¿Y qué vienen a pedir? Contémoslo al oído para que la gente termine de asombrarse y terminemos asombrados este día de hoy de la hora de la verdad. Hasta noticia de ayer en la noche me hablaban de 40 buses, esta mañana ya me hablan de 60 buses que llegaron desde Risaralda con indígenas en Vera que vienen a Bogotá, a la Agencia Nacional de Tierras, a exigirle al gobierno de Gustavo Petro que les entregue tierra digna donde vivir. Usted me lo preguntaba, los indígenas, según el censo más reciente del gobierno Petro, tienen en su poder 36 millones de hectáreas de tierra, pero no ha sido suficiente y por eso han llegado a Bogotá para exigir más tierra. ¿Qué teme el alcalde y la administración del alcalde Galán? Que terminen instalados otra vez en el Parque Nacional, que acaban de intentar recuperar y todavía no está recuperado del todo el parque. Así que esperamos que no se vayan a instalar allá. Por ahora han puesto carpas ahí en las inmediaciones de la Agencia de Tierras. Definitivamente esto no lo entiende uno. 4,000 indígenas pidiendo tierra y son los mayores terratenientes del continente.
Nadie tiene la cantidad de tierra que tienen los indígenas en Colombia. Claro, si usted mide cuántos son los indígenas en Colombia, también eso lo hemos preguntado. Son cerca de 1.900.000 personas que están caracterizadas como indígenas y pertenecen a algún grupo poblacional de esa etnia. Muy bien. Muy bien. Estos son pues los hechos, estos son los temas, estos son los asuntos que hay que tratar. Señores, los seguiremos tratando gracias a la generosidad de ustedes. No se les olvide ser generosos con nosotros, que es ser generoso usted con usted mismo. Apoye la hora de la verdad para que usted sepa la verdad de lo que pasa en el mundo y en Colombia. Y así nos despedimos. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Esta Navidad, comparte tu corazón. La Hora de la Verdad y Fundación Escuela Libertad se unen para llevar sonrisas a los niños del hospital del Instituto Roosevelt. Trae tu juguete a la calle 127B, número 14A31, piso quinto, y ayúdanos a hacer su Navidad más alegre.